Incorporado FENACODEP presentan Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, igual que cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización, que es una producción de FENACODEP que le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastor Isadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Induván, Mejía Alcalá y Codepa. Vamos a compartir como cada sábado con nuestro gran amigo Héctor Sánchez, asesor económico de FENACODEP. Hoy nuestro amigo Marcelino no está con nosotros, tuvo algunos problemas, pero vamos a ver el programa que le llevamos, un programa de interés para el sector de la pequeña y mediana empresa. Para usted, amigo televidente, que sigue su programa Detallista de Globalización, tanto el país como el resto del mundo. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ramón Tejeda Sánchez. Buenos días, compañeros y compañeras detallistas de todo el país, amigos y amigas televidentes. Como siempre, con la ayuda de Dios, la anuencia de ustedes, Ramón y yo pensamos llevarle un programa que sea de interés para todos y todas. Bueno, Héctor, esta semana vamos a conversar sobre la designación de Joel Santos. Joel Santos, un amigo que ha trabajado mucho tiempo con la pequeña y mediana empresa. Estuvo en Copaldón, donde realmente ha hecho un trabajo mucho con esto del código laboral. Ojalá ahora desde ese puesto pueda moverlo un poquito. También vamos a conversar sobre la corrupción, del problema ese que está en tapete, que es lo que sale diariamente, y es sobre Medusa. El sistema cooperativo también, que el gobierno está llamando, y ya FENACODEP, o por lo menos algunos bloques han comenzado a reaccionar para ver esto como un medio de desarrollo. La medida económica del Banco Central, su impacto también vamos a conversarlo, como la aprobación de la ley de extinción de dominio. Pues hay un punto donde me gustaría pues iniciar el programa, y es conversando sobre precisamente las imputaciones que se le hacen a los reos, a las personas que se involucran o se cree que son parte de un hecho delictivo, que ahora los medios pues no lo condenan antes de ser condenado por un juez. Porque una vez que tú sales constantemente, que tú participaste en un evento, en la mente del pueblo se va a quedar de que tú participas de alguna manera o participaste de alguna manera en ese evento. No sé si tú tienes algo sobre esto, Héctor. Bueno, sobre el primer caso de corrupción que se entregó al Poder Judicial por parte del Ministerio Público, porque ahora son los jueces los que tienen que determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados, ya no es responsabilidad del Ministerio Público. Lo que hemos visto en estos días es cómo ese expediente ha salido a la opinión pública, manejado por los medios de comunicación. Desde el punto de vista procesal, algunos lo critican, dicen que hasta que una persona acusada no es juzgada de manera pública y contradictoria por un juez y no es condenado por él, se le considera inocente, y que por tanto su caso no debe ser dilucidado en la opinión pública. Entonces, vamos, mira, ahí en esa parte donde tú hace énfasis, nuestro amigo Yepes Uncar tiene una partecita ahí que le da fortaleza a eso. Correcto. Vamos a introducirlo aquí para que tú sigas posteriormente a cuando pase la muy bien, intervención. Muy bien.
Vamos a ver lo de Luis Yepes Uncar. El debido proceso es un derecho fundamental de todo justiciable, integrado por un conjunto de garantías y de normas concebidas con el fin de que la sentencia a intervenir sea justa y sobre todo que se fundamente en el derecho y en los hechos cometidos. Una de las garantías del debido proceso es la presunción de inocencia, que consiste en que se considere inocente a todo imputado hasta tanto intervenga una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, esto es, que no sea objeto de ningún recurso. En los últimos tiempos, el Ministerio Público ha instrumentado acusaciones contra diferentes encartados y ha filtrado esas acusaciones a la opinión pública, lo cual atenta de manera flagrante contra la presunción de inocencia de todos los imputados. Siendo esto así, no es posible que antes de llegar a los tribunales de la República y de discutirse las pruebas que destruyan la presunción de inocencia, ya la persona sea condenada por la opinión pública, lo cual, independientemente de que al final del juicio sea absuelta, en el imaginario del colectivo se va a quedar la culpabilidad de esa persona. Todos los crímenes y delitos deben ser perseguidos sin distinción de ninguna especie. Sin embargo, debe respetarse el debido proceso y las garantías que integran al debido proceso para evitar que se violen derechos fundamentales de los encartados. Conversábamos sobre esa opinión que nuestro amigo Luis Yepes Uncar nos ha traído hoy sobre el debido proceso. Bueno, técnicamente es lo que estábamos diciendo, pero dicho por un abogado de mucha experiencia y formación como Luis Yepes Uncar, es importante. Yo creo que no tengo que abundar sobre ese aspecto en particular, pero sí lo que está claro en todo esto es que es un expediente grueso, muy grueso. Estamos hablando de 4.500 páginas, 1.000 páginas de la acusación y más de 3.500 de pruebas que los jueces y los abogados de ambas partes del Ministerio Público que representan al Estado y que representan a los agraviados van a tener que, digamos, poner de su parte, meterse a fondo para poder discutir en los tribunales este expediente tan grande. Lo que sí está saliendo a la opinión pública son casos espeluznantes que deben servir de experiencia. Ojalá este escarceo público de este primer sometimiento de corrupción, porque hay varios proyectos más en estudio e investigación, esté lo suficientemente sustentado para que, y los jueces que deben dictaminar su validez o no, la inocencia o la culpabilidad, se empleen a fondo, porque esto, después de este caso y los que vienen, habrá un antes y después en el sistema judicial dominicano y en la administración pública dominicana. La corrupción es un mal endémico en República Dominicana que llegó con Colón y sus primeros marineros y se ha mantenido a través de toda la historia de los casi 500 años de construcción histórica que tiene esta isla y después media isla. Y realmente algún día debemos enfrentarla y acabarla definitivamente por el daño que hace a las grandes mayorías nacionales, al robarle lo que es de ellas, recursos de ellos que no pueden dedicarse a mejorar los servicios públicos y al desarrollo nacional, creando la infraestructura de inversiones necesarias que ayuden y apalanquen el desarrollo del país. Ojalá esto sea algo de verdad con sustancia legal, y que si hay una condena se haga para que atajemos definitivamente la corrupción pública y privada, porque en ese expediente hay corrupción pública y privada. Yo siempre he dicho que detrás de un corrupto hay un corruptor. Mira, sobre eso vamos a seguir conversando después de unos compromisos comerciales. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
programa detallista de globalización, conversando con Héctor Sánchez, economista. Esto tú decías en la sesión anterior sobre la percepción de la gente en los casos que se están haciendo de corrupción, que tanto el sector privado como el sector público han intervenido. Yo siempre he dicho que he estado de acuerdo con uno de los primeros casos que fue el de Odebrecht, con Rondón, cuando él dice, pero yo soy el corruptor y ¿dónde están los que corrompí? Que los dos condenaron la población en esos casos, como el mismo caso de los Tucanes, todos los casos de corrupción que se han llevado a la opinión pública, que se han dejado ver, lo que son los grandes casos, porque hay miles de casos pequeños también, que no han salido ni se han puesto. Y la percepción de la población que todo va a ser igual, porque con Odebrecht salió él, en otros casos han salido una persona, a veces no son ni siquiera el que se corrompió, sino el que corrompe. Si yo llevo el dinero, yo soy el malo. Y realmente, si tú eres médico y yo te llevo un dinero para que mate a una gente en operación, el que la mataste fuiste tú. No puede, yo te diría dinero y soy parte, pero realmente que lo está matando eres tú. Bueno, Ramón, lo que sí está claro en la persecución de casos de corrupción en América Latina es que cuando hay jueces auténticos, justos, y aplican las leyes como son, pues condenan a todos los involucrados, no importa su estatus ni la posición que jugaron en el entramado de corrupción y en el Estado. Y se han condenado varios presidentes, incluso en América Latina. Yo siempre he dicho que es imposible en un país trujillista, presidencialista como este, que un ministro o un director o una persona que ocupe un cargo de relevancia y de importancia en la administración pública, al nivel que sea, el superior inmediato no está informado, ni tiene todos los datos en sus manos. Cuando una persona que está por debajo, sea un director, un encargado, sea un ministro, un viceministro, comete un error, el superior inmediato está informado. Y en un país de tantos chismes como pasa aquí, la gente de una vez le informa al superior inmediato lo que está haciendo el otro, a veces para congraciarse o por enemistad con el que está dirigiendo. De manera que no es posible que un ministro o una persona comete errores de corrupción, de vía fondo, que no lo sepa el secretario de Estado o el ministro de Estado o el presidente en el caso de que sea un ministro. Eso no es posible en este país trujillista de tanto caliezaje que hemos vivido y cuya práctica trujillista no han desaparecido. A mí nadie me va a decir que un presidente no está informado de lo que los ministros, los directores o los funcionarios hacen hacia abajo. ¿Por qué Abinader procedió a cancelar ya y a retirar 5 de sus funcionarios, incluso muchos de ellos de bajo rango? Y lo retiró de que hubo el rumor público, porque eso es lo correcto. No espere que un corrupto desfalque el Estado por simple rumor público. Una gente honesta, el superior inmediato debe suspenderlo y ordenar una investigación. Por eso es que se dice que no es posible que hayan tanto corruptos desde la muerte de Trujillo hasta nuestro día, que los presidentes, en este caso Balaguer, en este caso Hipólito Mejía, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Danilo Medina, en fin, Francisco Bonelli, todos los que han gobernado, Héctor García Godoy, sean provisionales o constitucionales, no hayan estado informados de la corrupción del Estado. Los 300 millonarios que dice Balaguer que se hicieron en su gobierno, no es verdad que Balaguer no tenía información de esos corruptos. Como igualmente pasan en los 12 años del PRD y lo mismo pasa en los 20 años del PLD. Claro que los presidentes saben de todos los desmanes que hicieron sus funcionarios abajo. Y por tanto, sea por omisión o por acción, son cómplices de esos funcionarios. Lo que pasa es que este país realmente es una comedia. Aquí no hay la disposición de superar la corrupción. Primero es que ¿quiénes son los que constituyen la Suprema? En este caso vemos que uno de los grandes acusados en el caso Medusa fue de los que tomaron decisiones para formar la Suprema.
y otros también que de alguna manera influyen, pues han estado envueltos en grandes acontecimientos de corrupción. Algunos lo han condenado muy poco y otros tienen años en la justicia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si yo soy una persona delincuente, el que yo elija debe ser una persona que me convenga. Entonces, realmente hay problemas también a veces cuando la justicia toma la decisión, y ahí viene el problema de los casos que yo decía anteriormente. En el caso de Odebrecht no es una sola persona donde habían tanta gente involucrada que recibieron el dinero. Bueno, yo oí uno que dijo, yo recibí $10 millones. Lo dijo públicamente, y ese lo sacaron del expediente. Entonces, ¿hasta dónde realmente la población está creyendo en esto? Lo que piensa que es un juego más y que... Ramón, yo espero que la justicia, que los jueces de este país demuestren por lo menos una vez que son independientes. Desgraciadamente las cortes grandes aquí, los jueces, lo designan los presidentes. Y a veces el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la República, que esos dos presidentes generalmente son del partido de turno. Y por eso es que aquí no hay tal separación de poderes. Aquí esto es lo que yo te dije, esto es una tragicomedia. La historia se repite una vez como tragedia, otra vez como comedia. Y eso es penoso, porque la justicia tiene que demostrar que es independiente. El poder legislativo no tiene nada que ver con el poder judicial ni con el poder ejecutivo. Pero desgraciadamente esa separación de poderes no existe en este país bananero, cañero todavía, turístico. No existe en esta media isla, porque aquí lo que existe es el presidencialismo, el trujillismo vigente, que no ha el autoritarismo que no ha desaparecido nunca, con Santana, Buenaventura Báez, con Ulises Arias Lilí, con Trujillo, con Balaguer y con todos los gobiernos que han seguido. Aquí la democracia es un cuento, eso es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y que el poder descanse en el pueblo. Todo eso es cuento, descansa en el grupo que domina la política, que domina la economía y que hace de este país lo que le da su gana. Desgraciadamente, esa es la verdad histórica. Y eso hay que cambiarlo, eso no puede seguir así, porque un país así no se desarrolla. Un país sin instituciones, sin leyes que se cumplan, no va a llegar al desarrollo nunca, y mucho menos al bien común. Será siempre trabajando todos, una gran mayoría para un grupito, y habrá siempre pobreza extrema, habrá siempre pobreza creciente, delincuencia y graves dificultades sociales, económicas y políticas. Si queremos un país desarrollado, un país realmente institucionalizado, hay que salir de ese desorden, de ese secuestro de los poderes públicos en manos del poder ejecutivo, del poder del presidente, del caudillo del momento que dirige el Estado. Ojalá Luis Abinader logre profundizar con su labor de institucionalidad, con su labor anticorrupción, en la institucionalización y el desarrollo real de este país. Yo creo que ese va a ser su mayor logro, si la logra afianzar. Le quedan 2 años. Todavía hay que ver cómo la justicia, que todo el mundo sabe cómo se crearon esos jueces y cómo se crearon esas cortes, todo el mundo lo sabe aquí. Falta de que ellos demuestren que realmente le interesa el país. Bueno, bien individual. Ahora esa formación no está pareciendo también, como tú decías, es un show mediático todo lo que se hace. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. Seguimos su programa Detallista y Globalización. El sector de la pequeña y mediana empresa, con la designación de Joel Santos en el Ministerio de la Presidencia, siente que tiene un gran aliado, porque Joel durante mucho tiempo ha estado ligado de alguna forma a la defensa de los pequeños y medianos empresarios, aunque en un momento también pasó a grandes empresarios, cuando estuvo en turismo, pero mientras estuvo en Copaldón defendiendo los intereses de los pequeños y medianos empresarios, trabajó arduamente con tratando de que la ley, la modificación del Código Laboral
Es decir, que hay algunas esperanzas, Héctor, sobre... Bueno, Joel Santos es un economista joven, con gran experiencia empresarial, conoce el país, conoce los problemas nacionales y le ha tocado la oportunidad histórica de ir al segundo puesto de mando de la República Dominicana. El ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia, no el administrativo, porque el administrativo es el que administra Paliza. El ministro de la presidencia, el segundo hombre al mando del país, es el que toma las grandes decisiones y sintetiza los grandes problemas que llegan al gobierno. Si un economista, ¿verdad?, con experiencia empresarial, con visión de desarrollo correcta, puede hacer milagros desde esa posición, o puede hacer mucha vagabundería también, si lo desea, porque ha habido ministros de la presidencia que han hecho vagabundería en este país, que es penoso, pues se han dejado corromper. Pero yo espero que él se la juegue aquí, que desempeñe un papel honroso, porque yo he dicho que Luis Abinader solo no va a ser un gobierno, porque un hombre solo no puede dirigir un país tan complejo y con tanta dificultad y tantos intereses, no lo puede dirigir. Si él no tiene ministros capaces, comprometidos con su plan de gobierno y de desarrollo y con su política pública de bien social, no lo va a lograr. Y me alegra mucho que la renuncia de Macarrulla, porque era una persona muy cuestionada en todo el país. Desde hace mucho tiempo, del famoso puerto de Sanssouci, aquella operación con Leonel, que se apoderaron de todo lo que es el puerto de Sanssouci, que ustedes conocen toda esa historia, con una inversión supuesta de 40 millones de dólares que nunca apareció. Todo eso. Aquí se conoce todo el mundo, aquí no hay misterio. Yo me extrañó cuando lo vi ahí en ese puesto tan clave. Me alegro muchísimo que haya dimitido y ojalá Joel, en los 2 años que le quede este gobierno, juegue un papel honroso, que ayude al gobierno a administrar honrosamente los recursos del Estado y que destinen los recursos del Estado a mejorar el bienestar de la grande mayoría de este país, a hacer inversiones en infraestructura, no comérselo todo, de que 87 de cada 100 pesos destinados a gasto corriente, no, por lo menos reduzcan eso a un 70, que 30% sean inversiones en infraestructura para el desarrollo, para mejorar la educación, la salud, el empleo, la agropecuaria, la industria, los sectores productivos de bienes de este país. Reorienten esa política pública de gasto corriente tan alto, que eso no va a conducir a nada, eso es un barril sin fondo. Si no hay inversión para las generaciones futuras, el desarrollo de este país es muy difícil. Fíjense cómo Balaguer, a pesar de ser lo que fue desde el punto de vista político, era un gerente tremendo. Busquen los presupuestos de sus 22 años y promedio de 40% en inversión de infraestructura, inversión de capital y 60% en gasto corriente. Todos los gobiernos del PRD y los del PLD son 85% y más en gasto corriente y 15 o menos en inversión de capital. Eso es una política, una orientación de política pública errada, porque todos se lo comen, todos nada más pensando en las generaciones presentes, y el desarrollo y en las generaciones futuras tienen muy poca cosa en la que puedan apostar. Yo pienso esto, que piensa mucho en el clientelismo también, porque muchos de esos cargos, de esas nóminas que tienen, clientelar. De manera que ese presupuesto, como tú dices, las personas que recibimos de alguna manera alguna emulación del Estado, deben entender que el Estado es una fuente de trabajo, pero hay que trabajar para poder ganar dinero. Que el Estado no es una vaca donde tú vas y lo ordeñas y tú no sabes dónde sale la leche. El Estado es igual que una empresa, trabaja, genera y paga. Pero si tú no le llevas ningún beneficio al Estado, pues no debía estar cobrando tampoco. Y ese es el mal también de la población. Es que el papel de un gobierno no es darle empleo público a la gente en los cabildos, en los distritos municipales, en los municipios o en las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, del Estado. No es crear burocracia improductiva. El papel del Estado es generar empleos
productivos, en el sector productivo, en la industria, en la agropecuaria, en los servicios. Tratar de que los empleos sean de calidad, mejorar la calidad de los empleos para que aumenten los salarios y haya un movimiento económico constante de promoción e impulso de la economía de manera coherente, y que los empleos que se generen sean de calidad, no informales. Aquí 650.000 empleos públicos de gente pululando, dando vueltas, que no, la mayoría, más del 80%, no aportan nada al desarrollo nacional, porque son empleos productivos, dado a que el Estado no tiene una política de generación y de estímulo a la creación de empleo de calidad en el país, porque el modelo económico nuestro no demanda empleo. Más o menos todos los años se suman 110.000 jóvenes que requieren trabajo, y de eso ni el 30% consigue trabajo, porque es un modelo basado en empleo de baja monta, de poco salario y de poca demanda de empleo el que tenemos. El modelo productor de servicios, turismo, zona franca, comercio, banca, telecomunicaciones y otros servicios, no es un modelo que genere empleo de calidad. Ya lo han dicho muchísimos técnicos que vienen de fuera a evaluar el modelo económico de este país. Lo dijo la Universidad de Harvard y su equipo, lo dijeron técnicos que han venido a dar conferencias. Esto es un modelo económico que, mientras se mantenga, lo que requiere es mano de obra barata, mano de obra de poca capacidad productiva. Por tanto, es poco lo que le agregan al trabajo y al producto de los servicios en este país. Por eso es que este modelo hay que cambiarlo. Tiene que ser un modelo productor de bienes de alta tecnología, de agropecuaria, industria nacional, que generen empleo de calidad y que puedan aumentar los salarios y generar una demanda interna, de crecimiento interno, que nos ayude a mejorar la situación de la grande mayoría, que este país del atraso. Ese modelo que se busca por la cantidad de empleo que genera, realmente solamente produce los empleos. ¿Por qué? Porque la mayoría están exentos de impuestos, y el Estado entonces no recibe para poder invertir en la y empleo población. de bajo salario, que ese es el problema, Ramón. Por eso ni siquiera genera la demanda deseada que pueda motorizar a que los productores locales vendan su producción y aumenten su producción, porque es un empleo que como es de bajo salario, aún de bajo salario, la gente lo destina esos salarios al consumo de productos importados. Ese es otro problema. Nosotros vivimos al revés. Nosotros andamos como un país sin rumbo, que no sabe para dónde va. Nos pasamos años y gastamos un dineral en Atalí, en el grupo de Harvard, para que hiciéramos una estrategia de desarrollo 2010-2030. 20 años por primera vez consensuamos una estrategia de desarrollo para ver si el país invertía con objetivo y meta clara. Y sin embargo, ningún gobierno ha aplicado esa estrategia nacional de desarrollo. Se pasó el PLD, que fue el que la elaboró en el 2010, 10 años después de eso, y no hizo nada, la echó de un lado. Ahora está Abinader gobernando con su plan de gobierno, lo que él cree que debe hacer. Pero nadie se sujeta a un plan con estrategia y objetivo e inversiones claras. Y hasta que no haya un plan de desarrollo que digamos para allá vamos todos y trabajemos todos como lo han hecho todos los países asiáticos, lo que llamado tigre del Asia, que por eso han salido de la pobreza y han dado el salto que han dado, nosotros no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a avanzar, porque no hay continuidad de Estado, no hay inversiones recurrentes que mejoren la producción y productividad del aparato productivo nacional. Entonces, andamos sin rumbo. Vamos a una pausa, usted amigo televidente, y no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Seguimos con su programa de Detallista y Globalización, conversando de Héctor Sánchez, tratando de que nuestros seguidores, tanto los detallistas como el público en general que sigue su programa de Detallista y Globalización, tanto nacional como internacional. Y por YouTube usted puede verlo siempre, todos los programas que hemos hecho durante los últimos tiempos. Y nosotros no vamos a cansar nunca de pedir, de solicitar, de gritar que la producción nacional no se va a desarrollar hasta que no se cambie el sistema que tenemos. ¿Qué sistema tenemos? Hay un tipo en el campo que tiene un camión, que tiene unos chelitos, y va y le resuelve el problema al pequeño productor. Ese productor se ve en el compromiso de
de venderle el producto al precio que él diga, porque ese es el precio que está, el que determina el precio, y si no, no te lo compro. Y no se lo puedo vender a un tercero que viene mañana porque pasado mañana no va a venir. Entonces, eso lo obliga al productor agrícola a venderle a esa persona o simplemente desaparecer porque los beneficios que está recibiendo no le dan para mantener su familia. Hemos conversado bastante sobre eso, de que la producción de los pequeños hay que estimularla, hay que desarrollarla, más en este momento histórico donde cada día se está poniendo más difícil la importación de los productos y están encareciendo. Por ejemplo, ya hoy por hoy no se puede comer bacalao, no se puede comer arenque, no se puede comer el huevo tampoco, pues son todos importados, como es importado el cerdo. El pollo, nada más se ensambla aquí. No, todos los que estoy hablando son... Todos son insumos importados. Importados. Entonces, hay que buscar la forma de que nuestro país esos insumos los produzca. A que nosotros no somos productores cantidad de maíz para... Pero antes éramos autosuficientes en maíz. ¿Por qué no seguimos produciendo maíz con tanta tierra? El maní... Aquí el 80% de la tierra productiva no está dedicada a nada, ahí estaba al día. ¿Tú te acuerdas del maní cuando el maní era el aceite de aquí? Claro, el aceite de maní, no existía la manicera y había maní suficiente. Y había sorgo suficiente para allá por Oviedo y algodón suficiente para la hilandería. Todo eso porque hubo un proceso de destrucción de la producción nacional para sustituirla por importaciones. Los cipayos del país, los guacanagaríes del país, que han dirigido la mayoría de este país, se han puesto siempre al servicio de las grandes naciones productoras y han abandonado la producción nacional. Mira ahora mismo con la agropecuaria, dando pena y vergüenza, 2.6 de crecimiento el producto, la agropecuaria, y la industria 10% el año pasado. Un 13% de los sectores productivos de alimentos que generan empleo y riqueza para el país, mientras el 87% es servicio, la mayoría de ellos en manos de extranjeros y exonerados de impuestos, que lo único que hacen es pagar salarios baratos y limitados. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿tú crees que un país así se va a desarrollar? Cuando nos movemos hacia una hambruna, una escasez de alimentos, un país con cantidad de millones de tareas de tierra apta para la agricultura, con agua que la puede represar 30 presas y mala que puede represar, y con un paquete de técnicos todavía tierra bendita, que podemos producir bienes orgánicos por cantidad y alimentos para exportar y para el consumo de la población y para agregarle valor con agroindustria y generar empleos productivos en este país. Y estamos importando más de 400 millones de alimentos que lo debiéramos producir en el país, que incluso muchos de ellos son insumos para otros alimentos, como pasa con el cerdo y los pollos. Eso es una vergüenza, eso es no saber para dónde va, eso es no tener gobierno con criterio claro, con objetivo claro, eso es echar de lado la Estrategia Nacional de Desarrollo que plantea cuánto teníamos que invertir en la agricultura y la industria, cuánto empleo íbamos a generar, cuánta productividad íbamos a lograr año por año y a dónde íbamos a llegar en materia de productos. Pero resulta que no, nadie sigue eso. Danilo tenía el gobierno que él soñó. A Luis Abinader tiene el gobierno que le diseñaron sus técnicos, pero tiene la estrategia, es economista, tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo ahí. ¿Entiendes? Tiene a Miguel Seara, Pavel Isa, que son grandes planificadores, pero por Dios, hay que planificar mucho para no saber para dónde vamos. Cojamos esa tierra, metámosle recursos y técnicos y pongámosla a producir lo que necesita el país, la comida que necesita el país. Ah, no, pero hay que importar maíz, hay que importar soya, hay que importar leche por viaje, leche en polvo, hay que importar azúcar, hay que importar hasta ajo, cebolla, cantidades de cosas. Eso lo destruyeron. Que lo pueden, habichuelas, cantidades de cosas que el país puede producir. Miren, si este país, esta media isla, estos 48.000 kilómetros y tanto, lo tuviera un país asiático en su mano, Corea, Taiwán o cualquier país, Singapur, cualquier país de Asia, mire, estuvieran exportando, 80 veces lo que nosotros exportamos de comida y produciendo comida por cantidad para todas las islas del Caribe.
Es penoso. Yo digo que el problema se debe a dos cosas, como dijo Miguel Seara cuando era coordinador de la Comisión de Desarrollo Humano del país, en el PNUD, que este país no se desarrolla porque los grupos que lo controlan no quieren que se desarrolle y porque la clase política está corrompida y no le conviene que se desarrolle. Pero aquí, si hubiera voluntad económica y política y criterio en lo que administran el Estado, mire, nosotros pudiéramos vivir como nos diera la gana. Porque nosotros tenemos tierra, agua, minerales, playas, en fin, recursos para mantener como nos dé la gana, al mismo nivel de los suizos, a 80 millones de gente y apenas somos 11 millones y medio. Es falta de política, de criterio, de voluntad para desarrollar este país. Pero no me digan que no hay recursos hay de sobra. Lo que no hay es voluntad ni económica ni política, ni de parte de los grupos que dominan el país económicamente, ni de los políticos que administran el Estado. No hemos tenido suerte hasta ahora, desgraciadamente. Bueno, pero la cosa no es de suerte, realmente lo que hay que planificar para determinar esto. Yo sigo insistiendo que la producción de los pequeños, que tienen pequeños predios en los campos, hay que integrarlo, de que esos predios se conviertan en los ingresos necesarios para vivir. Si siembran yuca, que estén los técnicos, que tengan idea cómo se le va a comprar para cuando tengan los 6 meses que hay que estar la yuca, la persona haya recibido Pero eso tenemos tú y yo 10 años diciéndolo en este programa y nunca se hace. Bueno, después de eso ha habido varios gobiernos, no lo hacen. Porque hay que llevar la inversión, hay que crearlo en cooperativas, hay que darle más tierra porque pequeños predios no son productivos. Sí, todo eso requiere una política agraria. Si tú tienes pequeños predios, yo tengo y tenemos la asociación. Formamos una cooperativa y llegan los fondos y llegan los asesores, podemos producir la economía, lo que se llama economía agropecuaria familiar, pero eso no. Dame una pausa y usted, televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Este es un programa detallista de globalización. Héctor Sánchez y Ramón Tejeda conversando sobre los que creemos que puede modificar la situación económica, la situación de los colmados. Y hablando de los colmados, el presidente Abinader ha insistido en que los colmados formen una gran cooperativa para que los productos se puedan, quizás nosotros también a veces cometemos algunos deslices, los pequeños, porque nos dicen vamos a hacer y también pensamos nosotros, ay, que es lo mío. Lo mío. Yo quisiera que Fausto Figueroa asuma el liderazgo del comercio detallista del país. Primero es amigo del presidente y segundo es una persona con bastante conocimiento del comercio al detalle, porque tiene más de 30 años en eso y tiene trabajando en el liderazgo por muchos años y ha viajado a muchísimos congresos internacionales. Él conoce a fondo los problemas del país y tuvo una militancia pasada muy progresista. Sí, Fausto no es un ignorante, Fausto sabe, y es bachiller además, y estuvo en la universidad algunos semestres estudiando contabilidad. Fausto sabe lo que se puede hacer o no hacer en este país. No le dejes ese liderazgo, Fausto, a mucha gente que lo que andan buscando es canonjías personales. Asume ese liderazgo y trata de que, además de FENACODER tiene un proyecto de un gran centro de abastecimiento cooperativo que se elaboró y que está allí en los archivos. Coge eso e impóneselo, propónselo, si no lo quieren, impóneselo al resto de esos dirigentes detallistas de federaciones que andan por ahí, para que creemos ese centro de abastecimiento, que el presidente está de acuerdo con eso, de abastecimiento cooperativo, que podamos importar y comprar y establecer una flota de distribución nacional para los colmados y podamos competir. ¿Por qué no hacer eso si el presidente está dispuesto a darle los recursos, a ayudarlo, a ponerle instalaciones de INESPRE para eso? Y el proyecto está hecho. ¿Por qué no hacer un centro de... Antes era que no teníamos el capital, que nosotros no lo podíamos hacer en FENACODER porque no teníamos recursos, pero el gobierno está dispuesto a suministrarle, prestarle ese capital
¿Por qué no lo podemos hacer, Fausto? ¿Por qué no lo podemos hacer, Gilberto Luna? ¿Por qué no lo podemos hacer, Ricardo Rosario? ¿Por qué no lo podemos hacer los demás dirigentes de todas esas federaciones? ¿Por qué no nos podemos juntar en bien del sector, que son 60.000 colmaderos que están muriéndose, que no tienen seguro médico, que no tienen muchos de ellos casa, que no tienen posibilidad de una pensión futura? ¿Por qué desde ese gran centro de abasto no podemos crear las condiciones para que esos 60.000 colmaderos mejoren su condición de ingreso, de vida y de competencia con los grandes centros comerciales y le garanticemos a cada uno de ellos un seguro médico, una pensión segura, estudio para sus hijos, mejor alimentación y tiempo de descanso y recreación y le prolonguemos la vida? ¿Por qué no lo podemos hacer nada más pensando alguno en conseguir pesitos a nivel personal? Pongamos el bien común por encima del bien individual. Echemos para adelante ese proyecto que ya está elaborado, que lo elaboraron 3 economistas, pagado por FENACODE. Y discutamos un centro de abasto grande. Yo estoy en disposición de ayudarlo en eso por la experiencia que tengo, la formación que tengo y el conocimiento que tengo de los problemas del sector y del país. Pongámonos en eso, por Dios, aprovechemos esta coyuntura que el presidente de buena intención le ha planteado a ustedes. Yo no sé qué es lo que está pasando. El porqué de eso, Héctor, son los intereses encontrados, los intereses particulares. Pero que el interés individual no puede estar por encima del interés común. Por eso es que el liderazgo se ha desprestigiado tanto aquí, porque la gente piensa eso, es lo que se lo andan buscando ellos personalmente. Exactamente. Demos un paso para adelante y demostremos que no, que nosotros queremos el bien de los 60.000 colmaderos, dentro de los cuales estamos nosotros también, cada uno de ustedes. Mira, hablando sobre eso, la cooperativa CODEPA, que era antes COFENACODE, está llevando en este fin de semana su asamblea ordinaria, tanto distrital como las distritales, porque para el día 5 del mes que viene la asamblea ordinaria general, y pensando precisamente en el desarrollo de los colmados. Se han estado inscribiendo, se han estado trabajando ampliamente, pero ahora ocupa solamente el Distrito Nacional y las provincias aledañas, porque la tiene el bloque sur central. Entonces, eso hay que ver la forma de que comiencen a ver lo que tú dices, porque tenemos pequeños centros de abasto que grupitos lo han hecho. Pero son centros pequeños, porque no pueden competir con la Sirena, con el Olé, con el Jumbo, con los grandes centros comerciales. No pueden competir ni entre ellos mismos, mucho menos con esos grandes capitales. Y eso ya lo hemos discutido en muchísimos congresos internacionales a los que hemos asistido. Si no hay unidad de los pequeños, no piensen de ninguna manera crear las condiciones reales, económicas, de formación, capacidad, para competir con los grandes comercios. No olvídense de eso. Ustedes, ya eso lo hemos discutido cantidad de veces. Vuelvo e insisto, se le presenta la oportunidad de oro ahora de unirse, de crear ese gran centro de abastecimiento que importe y distribuya a los colmados en todo el país, una red de distribución con 2 o 3, 4 o 5 camiones, uno por regiones. Y ustedes verán, centro de abasto nacional, que compren grandes cantidades a la manicera, le compren una cantidad de lo que sea o a la empresa que sea, los productos y negocien precios, que le compren arroz a la factoría por grandes cantidades, la habichuela de San Juan por gran cantidades, a los productores de ajo de Constanza por gran cantidades, que le compren y tengan centros de climatización, que lo puedan conservar por tiempo, la cebolla de Abaní de los otros sitios por gran cantidades, que puedan comprar víveres, vegetales por gran cantidades e importar lo que el país no produce o en un momento dado escasea. ¿Por qué no hacer eso? Díganme, que no hay capital, pero el gobierno se lo está ofreciendo, Promipyme se lo está ofreciendo, Banca Solidaria se lo está ofreciendo, Banreserva coopera o ayuda, se lo puede ofrecer. No me digan que es voluntad, ustedes no tienen voluntad colectiva. El individualismo lo tiene seco, lo ha puesto como un espárrago. Si no superan ese individualismo y no dan el salto al bien común, al bien de todos, no van para ningún lado. Ahí morirán todos con la miseria.
y los hijos no van a ser colmaderos, olvídense de eso. Ahí Bueno, se vamos a acabó pausa todo. esto y en breve regresamos nuevamente con ustedes. Seguimos en su programa Detallista y Globalización. Hemos venido conversando diferentes problemas que afectan al sector y al país. Uno de los problemas que está ahora mismo causando, yo no sé si diría la palabra incomodidad o está afectando al comercio en sentido general, son las medidas económicas que se están tomando del aumento de los intereses del Banco Central que está afectando la economía. Yo estuve en Villa Consuelo esta semana y comerciantes muy prósperos y me dicen pero es que como que no vemos el dinero, no sé. Claro. Entonces, me gustaría tú como economista, pues... Mira, yo he dicho aquí que la inflación no se enfrenta con medidas monetarias. Los monetaristas que siguen la escuela de Chicago, de Milton Friedman, tienen una concepción errada del dinero. Ellos creen que el dinero tiene valor en sí mismo. El dinero, lo que produce el valor del dinero son las mercancías que se producen en un país, los bienes que se producen en un país, el oro, las reservas, divisas, pero amparado por bienes. El dinero nada más tiene el valor del papel y de la tinta y del trabajo del impresor. Es lo único. Eso es un error creer que el dinero por sí mismo va a generar riqueza. Lo que genera riqueza en el mundo es el trabajo humano. Es lo que usted invierta para producir bienes y servicios. Eso es lo que genera la riqueza de los pueblos. Y el dinero no es más que un medio de pago para facilitar el intercambio de bienes y servicios y las inversiones. Entonces, cuando usted ataca los aumentos de precios es porque hay una escasez, hay una insuficiencia de oferta de productos en el mercado. Y la gente consume más que lo que el país produce tanto importa. Y entonces lo que tienen los precios presionan hacia arriba. Lo que tienen los productos presionan hacia arriba los precios y a veces especulan. Pero si hay producción, nunca va a haber, no hay escasez, nunca va a haber inflación. Cuando usted aumenta la tasa de interés, el precio del dinero en el mercado, usted lo que esté generando un incremento de precio de nuevo, porque usted, aunque restringe la cantidad de dinero que va a circular en la economía momentáneamente, si no hay dinero, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay producción. Y cuando no hay producción, aumenta la escasez. Y al aumentar la escasez, aumenta la especulación. Hay una insuficiencia de oferta por debajo de la demanda. Y entonces eso genera un impacto inflacionario de nuevo. De manera que las políticas monetarias, la restricción del dinero y el aumento del precio del dinero vía el mercado, la operación de mercado abierto que debe aumentar los tipos de interés, puede frenar la inflación momentáneamente, pero a mediano y corto plazo impacta más, la sube más y no genera la solución de la inflación. Por tanto, los monetaristas tienen una visión errada en cuanto a cómo enfrentar el aumento de los precios de los bienes y servicios en el mercado. Eso se enfrenta aumentando la inversión en la producción de bienes y servicios, incrementando la oferta de bienes y servicios. Por eso yo he dicho que el gobierno tiene que meter todo el brazo para aumentar la producción de bienes agropecuarios. Y bienes industriales en el país. Y lo que no produzca, importarlo a tiempo, para que pueda, esa inflación importada además, no es una inflación que la podemos manejar desde aquí, porque hay un componente importado de combustible, de commodity o materia prima que vienen de fuera.
que no lo vamos a controlar nosotros No, más y gracias a que la población lo ha entendido eso, que de antes era el colmado que subía los precios. No, porque la gente creía que eran los colmados. No. Definitivamente la gente ha entendido. Para que esa política de resultados, el gobierno y el sector privado tienen que incrementar, meter dinero en producir bienes nacionales, agropecuarios e industriales, aumentar la producción. Pero que sea esto con una política realmente clara y definida con relación al financiamiento. Porque, por ejemplo, mucha gente que tenían pagando unos préstamos, un valor, cuando le aumentan los intereses, lo sacan de ese dinero, Claro. lo sacan de mercado. Claro, porque- cada vez hay menos dinero circulando, Pero no menos solamente consumo. que haya menos dinero, el negocio comienza a bajar también. Y tú llevas la economía hacia una recesión, Hacia que es lo una que dicen recesión. los grandes economistas. Vamos pero- hacia una recesión con esta restricción monetaria de los bancos centrales. Porque, por Vamos hacia ejemplo, una recesión una gente que tiene económica. que pagar 100,000 pesos de intereses, que lo ha estado pagando con cierta dificultad, se lo suben a 115, 120, son 15,000 pesos que no estaban ahí. Claro. Y hay que tiene que buscarlo cada mes. Entonces eso está restringiendo. No, y está- tremendamente. El consumo se está constriyendo y los colmados venden menos y los comercios venden menos y va a haber menos impuestos también, porque todo se va limitando. No, porque tú tampoco te vas a dar mojito. Claro. Tú los impuestos no los vas a pagar si no No, puedes. así es. Nadie se puede obligar a hacer lo que no puede. Produzcamos, aumentamos la producción y ustedes verán que enfrentamos exitosamente la inflación. Sigamos con esa política monetaria y ustedes verán que no vamos a salir de esa inflación nunca. Al contrario, vamos hacia una recesión. El tiempo eso no ha terminado. Vamos a recordarle que esto es una producción de FENACODET y le llegó a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado, les decimos Héctor Sánchez y Ramón Tejeda. Esperemos contar con la presencia vuestra en este próximo sábado. Maicera Dominicana, Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones Incorporado FENACODEP, presentaron